Cuando abrí la puerta del dormitorio y la vi encima de él, ni siquiera grité, ni lloré, ni hice una escena de película. Me quedé quieto. Fue como si el tiempo se estirara, como si cada segundo durara un minuto entero. Ella me miró con los ojos muy abiertos, se apartó de golpe, y se cubrió con la sábana como si eso sirviera de algo. El tipo, un chaval de no más de 25 años con tatuajes baratos en el pecho, intentó levantarse pero se tropezó con sus propios pantalones a medio poner. Me apoyé en el marco de la puerta sin decir una palabra, solo los miré. El silencio era lo más incómodo de todo. Se escuchaba el zumbido del ventilador del techo, el crujido del somier, incluso su respiración acelerada. Ella fue la primera en hablar, temblando. Sergio, no es lo que piensas. ¿Entonces qué es? Le contesté sin moverme. ¿Una clase de yoga nueva? Empezó a decir algo más, pero se le atragantaron las palabras y se quedó en blanco. El chico, que ya había logrado subirse los pantalones, intentó pasar por mi lado murmurando algo como lo siento, tío, pero lo empujé contra la pared con una mano. No fue un golpe fuerte, pero sí suficiente para que entendiera que no iba a salir de allí con las cosas tan fáciles. Tienes dos opciones, le dije, mirándolo a los ojos, sales por esa puerta sin decir una palabra más o te saco yo por la ventana. Tú eliges. No respondió. Salió casi corriendo, con las zapatillas en la mano y la camiseta colgando del bolsillo. Ella, Laura, mi mujer desde hace más de una década, seguía sentada en la cama con la cara entre las manos, sin atreverse a mirarme. No me acerqué. Ni siquiera me senté. Me quedé ahí, de pie, como un imbécil que acaba de descubrir que su vida es una mentira. La habitación olía a sudor y perfume barato, y yo ya no sabía si tenía más ganas de vomitar o de romper algo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pregunté por fin, con la voz más baja de lo que esperaba. Solo fue hoy, te lo juro. No sé qué me pasó. Estaba confundida. ¿Confundida? ¿Y decidiste resolver tu confusión con un universitario que se mete con mujeres casadas? ¡Qué método más interesante! Ella rompió a llorar, un llanto contenido, sin ruido, de esos que solo tienen lágrimas y ojos enrojecidos. Yo no la consolé. Me quedé observando, sintiendo una mezcla rara de dolor y desprecio. Era la primera vez que la veía así, tan rota, y aún así, no sentí pena. No podía. Algo dentro de mí se había apagado, y por mucho que lo intentara, no iba a volver a encenderse. Te juro que no significa nada, dijo entre sollozos. No quiero perderte, Sergio. Ya me perdiste, le dije, y me fui de la habitación sin mirar atrás. Cuando bajé al salón, cerré la puerta con cuidado y me quedé de pie frente a la ventana, sin mirar nada en particular, solo sintiendo cómo me ardía la cara. Como si la sangre se me hubiera concentrado en los pómulos de pura rabia. No me había preparado para algo así. Nadie te dice qué hacer cuando descubres a tu mujer desnuda en vuestra cama con otro tipo. Me temblaban las manos, pero no era de miedo ni de tristeza, era de contención. Porque si no me controlaba, iba a acabar rompiendo cada maldito objeto de esa casa. Miré el reloj de la cocina. Eran las 6:40 de la tarde. Me pregunté cuánto tiempo llevaría el imbécil ese dentro de mi casa. Si se había duchado con mi gel. Si había estado en mi sofá, si había tomado algo de mi nevera. En algún rincón de mi cabeza, me vi imaginando su cara mientras entraba por la puerta, lo tranquilo que estaría, pensando que yo no iba a aparecer, que mi horario era el de siempre. Que Laura tenía tiempo de sobra para acostarse con él y despedirlo con un beso antes de que yo llegara. No lo había previsto.
pero ella sí. Entonces escuché pasos en la escalera. Lentos, como si cada peldaño doliera. Me giré. Laura bajaba vestida con el mismo pijama que había dejado en la cesta del baño por la mañana. Se lo había puesto como si con eso pudiera fingir que el día no había ocurrido, como si pudiese borrar lo que había hecho cambiándose de ropa. Nos miramos sin decir nada. Yo seguía de pie, con los brazos cruzados. Ella se acercó con cautela, como si esperara que le gritara, que le lanzara algo o que me echara a llorar. Pero no hice ninguna de esas cosas. ¿Puedo explicarte lo que pasó?, preguntó, en voz baja, mirándome como si buscara un poco de humanidad en mi cara. Explícame lo que quieras, respondí, sin moverme. Total, no creo que pueda pensar peor de ti. No lo planeé, te lo juro. Solo, empezó a escribirme hace unos meses. Es un compañero del trabajo. Al principio solo hablábamos, cosas normales, tonterías. Me hacía reír. ¿Y eso te pareció suficiente motivo para abrirle las piernas? No digas eso, contestó enseguida, con un tono de súplica mezclado con vergüenza. Yo sé que estuvo mal, pero no fue por algo físico. Me sentía sola, Sergio. Tú ya no me miras como antes, ni me hablas como antes. No me jodas, Laura, le dije, alzando un poco la voz por primera vez. Me parto la espalda para que no falte nada, llego a casa todos los días con la cabeza llena de problemas, y tú crees que la solución es buscar atención en otro tío. No lo justifiqué. Solo te estoy diciendo cómo me sentía. ¿Y creíste que acostarte con él iba a arreglarlo? No quería que pasara. Fue hoy, fue la primera vez, te lo juro. Y no va a volver a pasar. Me sentía una mierda desde que llegó. Me dijo que quería verme, que solo íbamos a hablar, que tenía cosas que contarme del trabajo, pero cuando entró y nos quedamos solos. No te pongas en plan víctima ahora, que te lo has montado tú solita. Laura agachó la cabeza. Me di cuenta de que no sabía qué más decir, como si su repertorio de excusas se hubiera agotado en 5 minutos. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y la cara en las manos. Yo no me moví. Sentía una rigidez en el cuerpo que no me dejaba respirar con normalidad, como si estuviera atrapado en una carcasa. Cada vez que pensaba en el tipo ese encima de ella, en su piel tocando la de ella, en sus manos donde solo deberían haber estado las mías, sentía ganas de golpear algo con fuerza. Pero no lo hice. No me moví. ¿Él sabe que estás casada?, pregunté después de un rato. Claro que lo sabe. ¿Y le dio igual? Yo le dije que no estaba bien, que tenía dudas, que no sabía si esto nuestro iba a seguir funcionando. Qué generosa, Laura. O sea que mientras yo creía que solo estábamos pasando por una mala racha, tú ya estabas planteándote dejarme para liarte con un crío de la oficina. No es un crío. ¿Cuántos años tiene? 27. O sea, 9 menos que tú. ¿Te hace sentir joven o qué? No respondió. Solo se quedó mirando el suelo. Me giré hacia la cocina, abrí una cerveza, la más cercana que tenía a mano, y la bebí de un trago. No sabía qué iba a hacer. No sabía si quería que ella se fuera o si prefería irme yo. Pero lo que sí sabía es que esa noche no iba a dormir bajo el mismo techo que ella. Haz la maleta, le dije finalmente, sin levantar la voz. Esta noche te vas a casa de tu hermana, o donde te dé la gana. Pero aquí no te quiero ver. Sergio, por favor, no me eches. No te estoy echando. Te estoy pidiendo que me dejes respirar. Que me dejes estar solo.
que me dejes pensar. Ella se levantó despacio, sin discutir, sin llorar más. Subió las escaleras sin decir nada. Escuché cómo abría cajones, cómo cerraba la cremallera de la maleta, y luego el sonido de sus pasos al bajar otra vez. Cuando pasó a mi lado, no la miré. Abrió la puerta. Dudó un segundo. Lo siento, dijo, y salió. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo del pasillo, apoyado en la pared. No lloré. No me moví. Solo me quedé allí, escuchando el silencio de una casa que, de pronto, ya no sentía como mía. 2 días después, la muy valiente de Laura tuvo la osadía de aparecer en casa como si nada, con una bolsa del supermercado en la mano y cara de víctima. Como si todo lo que había hecho no fuera suficiente para mantener la puerta cerrada para siempre. Llamó al timbre, esperó un par de segundos y después golpeó la puerta con los nudillos, despacio pero insistente. Me pilló en el sofá, todavía con la misma ropa de ayer, rodeado de latas vacías, con el móvil en silencio y la cabeza en otro lugar, porque ni siquiera me molestaba en mirar las horas. Me acerqué a la puerta sin prisas, con la mandíbula tensa, y cuando abrí, ahí estaba ella, con el pelo recogido en un moño rápido y ojeras de insomnio. Solo vengo a hablar, dijo, sin ni siquiera pedirme entrar. Pues habla desde ahí, le respondí, cruzado de brazos, bloqueando el paso con el cuerpo. Sergio, por favor, esto no puede terminar así. No después de tantos años. No después de todo lo que vivimos. ¿Después de todo lo que vivimos? ¿Te refieres a las veces que compartimos cama o a la última vez que la compartiste con alguien más? No vine a discutir. Pues empieza por decir algo que no me den ganas de escupirte en la cara. Respiró hondo. Se le notaba nerviosa, pero también segura de que merecía ese momento, esa conversación. Como si yo tuviera la obligación de escucharla por haber firmado un contrato invisible que me ataba a ella incluso después de haberla encontrado con otro en mi cama. Se quedó ahí de pie como una niña a la que han pillado copiando en el examen y ahora intenta convencer al profesor de que fue un error momentáneo. No quiero perderte, Sergio. No sé qué me pasó. No estoy intentando justificar nada, solo quiero que sepas que lo que pasó ese día no fue un reflejo de lo que siento por ti. Claro, fue un reflejo de lo que sientes por tu compañero de trabajo, que por cierto, ni siquiera tiene la decencia de ser mejor que yo en nada. No fue por él. Fue porque me sentía ignorada, sola, como si ya no importara. Así que esto va de ti, ¿no? Tú te sentías sola, tú te sentías ignorada, tú necesitabas algo, y entonces encontraste una polla joven que te escuchara y te tocara. ¿Y yo qué? ¿Tú sabes cuántas veces me he sentido solo aquí contigo? ¿Sabes cuántas veces te he mirado esperando algo, lo que fuera, y tú ni siquiera apartabas la vista del móvil? No tenía que llegar hasta eso. Lo sé. Pero pasó. Y estoy dispuesta a lo que sea para que podamos volver a estar bien. Yo también estoy dispuesto, le dije, acercándome un poco. Estoy dispuesto a devolver cada maldita sensación que me hiciste sentir, una por una. Se quedó en silencio. Me miró con miedo, pero no por temor físico, sino porque entendió que ya no estaba hablando con el mismo tipo que la adoraba. El Sergio que dejaba pasar las cosas, que siempre apostaba por la calma y el diálogo, ese ya no existía. Cerré la puerta sin decir una palabra más. Volvió a golpear, a suplicar, a repetir mi nombre una y otra vez. No abrí. Esa noche llamé a Alex, un colega del trabajo que también había pasado por un divorcio. Me invitó a su casa, me sirvió una copa, y cuando le conté lo que había pasado, no se sorprendió.
Solo asintió con la cabeza como quien escucha una historia conocida. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé. Pero no voy a dejar que se salga con la suya. ¿Quieres vengarte? No lo sé. Pero necesito que entienda lo que significa perderlo todo. ¿Cómo me sentí yo? Alex no me dio consejos morales. Solo dijo que cualquier cosa que decidiera, tenía que estar seguro de poder vivir con las consecuencias. Y eso se me quedó grabado. Al día siguiente, pasé por la oficina de un abogado que me recomendó otro compañero. Pedí cita, le conté todo con detalles y le mostré las fotos que había hecho del chico saliendo de mi casa. Quería saber mis opciones. Quería entender cómo quedaban las cosas si yo decidía terminar con todo. El abogado fue directo. Me habló de reparto de bienes, de pruebas, de testimonios, de cómo podía armar un caso en el que la infidelidad pesara lo suficiente como para negociar en mi favor. Me sentí sucio, pero al mismo tiempo, me sentí fuerte. Por primera vez desde el desastre, tenía el control de algo. Esa misma noche, busqué el perfil del chico en redes sociales. Lo encontré. Se llamaba Iván, vivía solo, tenía una moto y subía fotos en el gimnasio. De esos que se piensan que con músculos pueden resolver el mundo. No le escribí. No todavía. Lo siguiente fue revisar cada conversación que había tenido con Laura en los últimos meses, buscar los huecos, los silencios, las mentiras disfrazadas de rutina. Hice una lista. La imprimí. La pegué en la pared del cuarto de invitados, que ahora era mi base. No era venganza. Era organización. Era estrategia. Ella había jugado su carta sin pensar en el daño. Ahora era mi turno de jugar, pero con precisión. No iba a destruirla. Iba a demostrarle lo que se siente estar del otro lado. Tenía claro que el primer paso no podía ser impulsivo. La rabia no debía dictar lo que venía ahora. Yo no iba a lanzar platos contra las paredes ni a quemar sus fotos, eso se lo dejaba a los que no tienen plan. Lo mío era diferente. Empecé por lo básico, recopilar pruebas, ordenar datos, tener un relato sólido que explicara no solo la infidelidad sino el patrón de comportamiento que venía de tiempo atrás. Conversaciones viejas, capturas de pantalla, correos de trabajo donde ella decía que tenía reuniones que ahora sabía que no existían. Cada pequeño detalle era una pieza, y esa noche no dormí. Me quedé delante de la pared llena de notas, repasando todo, moviendo líneas entre fechas, tachando y corrigiendo como si fuera un detective y no un marido roto. Al día siguiente fui al trabajo. Nadie notó nada raro, o fingieron no notarlo. Respondí correos, atendí llamadas, salí a comer con 2 compañeros y hasta me reí de un chiste que ni siquiera escuché del todo. Pero mi cabeza estaba en otro sitio. Durante la tarde, imprimí unas copias de los documentos legales que el abogado me había dado. Quería tenerlos listos para cuando decidiera el momento exacto. Cuando salí de la oficina, no volví a casa. Pasé por el portal del edificio donde trabajaba Laura. Me quedé en la acera de enfrente, observando sin moverme. No era vigilancia. Era medición de terreno. Quería verla sin que ella me viera. Quería confirmar que todo lo que había sentido era real y no producto del dolor. A las 6:15 la vi salir. Iba con Iván. Él llevaba una mochila cruzada al pecho y caminaba con esa seguridad falsa que tienen los idiotas que se creen invencibles. Ella reía, inclinando la cabeza como cuando quería parecer encantadora. No se tocaron, pero caminaban demasiado cerca. Yo no hice nada. No me acerqué, no les hablé. Me fui.
Lo importante era saber que el engaño no había sido un error de una sola vez. Se seguían viendo. Ella seguía mintiendo. Me servía para reforzar mi decisión. Volví a casa y abrí la carpeta azul. Dentro tenía todo, los informes del abogado, las pruebas impresas, una hoja con los puntos clave que iba a usar en la negociación. No quería verla arrastrarse. No quería verla destruida. Solo quería que entendiera lo que era perder. Esa noche llamé a su hermana. Carla era la única persona de su familia que todavía me hablaba con respeto. Le pedí que me ayudara con una cita. Que Laura pensara que era una oportunidad para hablar, para arreglar algo. Quería que se sentara frente a mí convencida de que podía salvar lo que había roto. Carla accedió sin hacer preguntas. Me llamó al día siguiente para decirme que Laura había aceptado. Nos veríamos en una cafetería del centro, un sitio donde habíamos desayunado alguna vez. Elegí ese lugar a propósito. No era casualidad. Era simbólico. A las 11:15 llegué y pedí un café solo. Laura llegó 5 minutos después. Vestía como si fuera a una entrevista, con el maquillaje justo para parecer natural y la sonrisa tensa de quien no sabe lo que le espera. Se sentó sin preguntar si podía. Directa al grano. Gracias por venir, dijo. No sabía si ibas a aceptar. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Respondí, mirándola sin expresión. Porque te hice daño. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba hablar contigo cara a cara. Saber si todavía hay algo que salvar. ¿De verdad crees que después de lo que hiciste, hay algo que pueda salvarse? No lo sé. Pero me niego a creer que todo lo nuestro se terminó por un solo error. No fue un solo error. Te vi ayer saliendo del trabajo con él. Ella se congeló. No esperaba que lo supiera. Bajó la mirada. No dijo nada durante unos segundos. Seguimos hablando, sí. Pero no pasó nada más desde aquella vez. Lo juro. No me interesa lo que pasó o no pasó. Me interesa que sepas que ya no tienes ninguna credibilidad. Saqué la carpeta del bolso que llevaba conmigo. La puse sobre la mesa y la abrí. Documentos, fechas, fotos. No era un teatro. No era para impresionarla. Era un aviso. Ella miró el contenido con una mezcla de miedo y vergüenza. ¿Qué es esto? Esto es lo que tengo. Esto es lo que voy a usar para dejar claro quién arruinó qué. ¿Vas a llevar esto a juicio? No lo sé. Dependerá de ti. Laura me miró largo rato. Ya no hablaba. Ya no justificaba. En su rostro no había rabia ni sorpresa. Solo un vacío que no supe interpretar. Recogí la carpeta y me levanté. La decisión es tuya. Pero esta vez, yo marco el ritmo. Tú ya jugaste tu parte. Ahora te toca ver desde fuera. Y me fui. Dejándola ahí sentada, sin darme la vuelta. Pasaron 3 días desde esa conversación en la cafetería y no tuve noticias de Laura. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún intento de contacto. Al principio pensé que se estaba tomando su tiempo para decidir, que necesitaba procesar todo lo que había visto en esa carpeta. Que a lo mejor todavía creía que podía encontrar una salida que no la dejara como la culpable de todo. Pero el cuarto día, su silencio empezó a parecerme otra estrategia. Una manera de ganar tiempo, de reordenar su defensa, de buscar la forma de volver a mi vida por una grieta emocional, por un pequeño gesto que pudiera malinterpretar como una segunda oportunidad. Así que hice algo que sabía que podía cambiarlo todo,
me presenté en su trabajo. No entré. Me quedé en la esquina opuesta del edificio, esperando a que saliera, como aquella vez. Esta vez no iba con Iván. Salió sola, con paso rápido, como si huyera de algo. Me vio apenas giró la cabeza. Se detuvo. Dudó. Luego se acercó. Tenía cara de no haber dormido. Se le notaba en los ojos, en la postura, en cómo sujetaba el bolso como si fuera un escudo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin levantar la voz. Esperaba verte. Y ya que no contestas los mensajes, preferí hacerlo a la vieja usanza. No sabía qué decirte. Entonces escucha. Ella asintió, y caminamos sin rumbo fijo por unas calles donde nadie nos conocía. No hablábamos. Solo caminábamos. Cuando nos detuvimos en una placita sin bancos ni sombra, me giré hacia ella y saqué del bolsillo una copia del documento que había firmado con el abogado el día anterior. No era definitivo. Era una propuesta formal de separación con condiciones. No lo hice con tono amenazante ni con frialdad. Solo se lo mostré. Esto es lo que propongo. División de bienes, renuncia a cualquier reclamación posterior, tú te quedas con lo que ya tienes, yo con lo mío. Cero contacto después de la firma. Cero. ¿Cero contacto?, repitió como si no lo creyera. Exacto. Cero. No mensajes, no llamadas, no feliz cumpleaños ni solo quería saber cómo estás. Nada. ¿Y eso es lo que quieres? No. No es lo que quiero. Es lo que necesito. ¿Y si te dijera que estoy dispuesta a hacer lo que sea por ti? Que me equivoqué, que me arrepiento, que todavía te amo. Entonces te diría que llegas tarde. Muy tarde. Laura se quedó en silencio. Tomó el documento, lo leyó rápido, sin pasar por los detalles. Luego levantó la vista y me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Y si no lo firmo? Entonces nos veremos en un juzgado. Pero si lo firmas, esto termina aquí. Limpio, sin más heridas. ¿Esto es lo que has estado planeando desde que me fui? Esto es lo que empecé a planear cuando me di cuenta de que nunca ibas a aceptar lo que hiciste como lo que realmente fue, una traición sin vuelta atrás. ¿Y tú? ¿No tienes nada que reprocharte? Claro que sí. Tengo 1000 cosas. Pero ninguna de ellas justifica que te acostaras con otro en nuestra cama. No confundas errores con traición. ¿Estás seguro de que no quieres ni siquiera hablarlo una última vez? Laura, si te vuelvo a escuchar justificar lo que pasó, voy a empezar a pensar que te crees lo que estás diciendo. Y eso me daría más asco todavía. Ella dobló el documento con cuidado, lo metió en su bolso, y me miró un instante más. Vale. Lo firmaré. Bien. Pero no te equivoques. No lo hago porque acepte que todo es culpa mía. Lo hago porque tú ya me cerraste todas las puertas. Porque estás tan frío que ni siquiera queda espacio para una discusión. Entonces por fin entiendes cómo se siente cuando el otro decide por ti. Cuando no puedes hacer nada más que aceptar que has perdido. Nos miramos en silencio. Era raro verla allí, sin lágrimas, sin súplicas, sin rabia. Solo cansancio. Un cansancio que se le notaba en los gestos, en la forma en que respiraba, en cómo bajaba la mirada cada pocos segundos. Me di la vuelta sin despedirme. Ella no me siguió. No me llamó. Solo la escuché quedarse quieta, probablemente mirando el suelo o el documento, y luego alejándose en dirección contraria. Al llegar a casa, no sentí alivio.
Sentí peso. Pero era un peso distinto. Un peso que al menos tenía estructura, que ya no era caos ni ruido constante. Me serví un vaso de agua, lo dejé sobre la mesa, y me senté frente a la carpeta azul. Faltaba el último paso. Y ya estaba listo para darlo. Una semana después de nuestra última conversación, recibí un mensaje de Laura. No decía mucho, solo una línea: está firmado, dime dónde lo dejo. Le respondí con la dirección del despacho del abogado y un horario. No hubo más palabras. Ni un intento de justificación, ni una nota emotiva. A las 12 en punto, mi abogado me llamó para confirmar que ya tenía el documento en sus manos, firmado con su letra. Con la fecha escrita en una esquina como si quisiera dejar constancia de que ese día había hecho algo importante. Colgamos sin más trámite. No me alegré. Tampoco me sentí mal. Era un trámite más en la lista de pasos que había decidido cumplir sin desviarme ni un centímetro. Esa tarde, ordené las cosas en casa. No era limpieza emocional, era logística. Ropa suya que aún estaba en algunos cajones, la metí en una bolsa grande y la dejé en el trastero. Documentos compartidos que ya no servían, los destruí. Todo lo que me recordaba a ella en las zonas comunes del piso, lo retiré. No lo quemé, no lo rompí, no lo tiré a la basura. Solo lo guardé donde no lo viera. Mi intención no era fingir que no había existido, sino evitar que su presencia contaminara el proceso de volver a estar en paz. Esa noche me senté solo en el sofá, sin televisión, sin música, sin distracciones. Me permití pensar en todo lo que había pasado. Desde el día en que llegué antes de lo previsto y la encontré con Iván, hasta la última vez que la vi en esa plaza donde firmamos el principio del fin. Me di cuenta de que nunca le grité de verdad, que nunca me permití el lujo de explotar, de ser un cabrón. Y no era por ser noble. Era porque no quería que después de todo eso, pudiera quedarse con la imagen de un hombre fuera de control. No le iba a dar ni eso. 2 días más tarde, me llamó su hermana. Carla. Quería verme, hablar, tomar un café. Dudé en aceptar, pero lo hice porque ella había sido la única que no se metió, que no eligió bando, que no intentó defender a su hermana con excusas baratas. Nos vimos en un bar cerca del centro. Me saludó con una mirada cansada, como si todo esto también le hubiera desgastado a ella. No fue directa. Dio vueltas un rato, preguntó cómo estaba, cómo me iba en el trabajo, si había dormido mejor. Hasta que finalmente lo dijo. Laura está mal. No lo digo para darte pena ni para que cambies de opinión. Solo te lo digo porque eres parte de todo esto. Y porque sé que no eres de piedra. No me alegra que esté mal. Pero no puedo hacer nada por ella. Lo sé. Solo quería que lo supieras. ¿Te pidió que vinieras? No. De hecho, no sabe que estoy aquí. Pero me preocupa. Entiendo que te preocupe. Es tu hermana. Y tú fuiste su marido durante más de 10 años. Y lo que hizo no tiene arreglo. Carla no discutió. Solo asintió, como aceptando que esa parte estaba cerrada y que seguir presionando no iba a servir de nada. Me preguntó si había alguien más en mi vida, si había pensado en rehacerla. Le dije que no. No aún. Que necesitaba entender quién era ahora, que quería hacer con mi tiempo, como confiar otra vez sin estar alerta todo el tiempo. Volví a casa pensando en eso. En cómo todo lo que había sido estable se había deshecho en menos de un mes. En cómo una traición puede arrastrar años de historia compartida sin dejar nada sano. Me serví una copa, la dejé sobre la mesa sin beberla,
y abrí el bloc de notas donde había escrito todo desde el principio. No con la idea de recordar, sino con la necesidad de cerrar. Fui página por página, leyendo cada detalle, cada línea escrita en noches de insomnio, cada frase con rabia, cada apunte que había hecho cuando todo me dolía. Al llegar a la última página, no escribí más. Solo la arranqué y la dejé encima de la pila. A las 3 de la mañana me despertó una notificación. Era un mensaje de Laura. Uno solo. Sin saludo, sin explicación, ¿puedo verte por última vez? Me quedé mirándolo unos minutos, con el pulgar sobre la pantalla. No sentí ganas de responder, pero tampoco rabia. Me volví a acostar sin contestar. No dormí bien. A las 7, antes de salir al trabajo, le escribí, mañana, a las 8, en el parque donde solíamos llevar al perro. Solo media hora. Al día siguiente llegué antes. Me senté en el banco que daba a la fuente, el único que todavía estaba como siempre. Laura llegó a las 8 en punto. No llevaba maquillaje, el pelo suelto, las manos vacías. Se sentó sin hablar. Miró el suelo. Y después de un minuto, rompió el silencio. No vengo a pedirte nada. Solo quería verte una vez más antes de que todo se termine por completo. Ya se terminó. Lo sé. Pero para mí, todavía había algo abierto. ¿Y ahora, qué quieres cerrar? Solo esto. Saber que al menos una parte de ti entiende que no quise hacerte daño. Que fallé, que me equivoqué, pero que no fue por no amarte. Te equivocaste por no pensar en mí cuando más deberías haberlo hecho. ¿Y tú? ¿Alguna vez piensas en mí? A veces. Pero no con amor. Con preguntas. Laura se quedó mirando un punto fijo. Respiró hondo. Se levantó. Me miró una última vez. Gracias por venir. Adiós, Laura. Y esta vez no hubo lo siento. Solo silencio. El mismo que, por fin, me parecía justo.